Mira ahí. Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a esperar los 5 minutos reglamentarios para que podamos dar inicio a las 7:35. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quisiera saber si me escuchan. Quisiera ver si me escuchan. Voy a poner mi presentación em, con el único objeto de pues, ilustrar y poder platicar un poquito acerca del tema de colaborador eficaz. Este tema, ustedes dirán, bueno, ¿y este qué es? ¿Va? ¿O cómo funciona? El tema de colaborador eficaz funciona de la manera siguiente. Vamos a, vamos a hablar que el colaborador eficaz es una persona que se arrepiente de sus pecados. ¿Qué significa esto? Que se va a arrepentir de todo lo que ha hecho en su vida delincuencial y va a ir con el fiscal y se va a confesar, ¿va? Como que fuéramos nosotros, dependiendo de la religión, con el pastor o con el padre o con el líder religioso y le contamos nuestros pecados, pues, y esto funciona parecido. Entonces viene el fiscal y le va a decir, bueno, por confesarme sus pecados, vamos a proceder a perdonar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar. Quisiera saber si me escuchan. Quisiera ver si me escuchan. Eh, Quisiera, sí se escucha. Ah, bueno, sí, aquí ya estamos. Con uno que me diga que sí se escucha, pues que la señal está llegando bien. Vamos a ver aquí el tema, vamos a tratar la manera de subir la presentación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a subir la presentación en lo que platicamos un poquito del tema del colaborador eficaz. Como les dije, el colaborador eficaz es aquella persona que pues, se arrepiente de sus actos delincuenciales y prácticamente se confiesa con él. Vamos a ver el procedimiento, vamos a establecer cuáles son los parámetros, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer, por qué se debe corroborar la información y por qué es importante para el proceso penal tener esta figura. Esta figura es prácticamente una figura nueva, estamos hablando del año 2006, aunque esta figura prácticamente ya se había utilizado en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿va? Ahora, el tema del colaborador, como bien eh, tenemos nosotros en nuestra propia ley contra la delincuencia organizada, es, eh, es un tema que está regulado en el artículo 90. Está regulado en el artículo 90, está regulado en el artículo 90 de nuestra ley contra la delincuencia organizada. Eh, vamos a analizar el artículo 90. Bueno, vamos a dar inicio. La colaboración en la persecución penal en el derecho penal premial, ¿verdad? Ustedes me van a preguntar, bueno, y el derecho penal premial, ¿qué es? Es un premio, ¿va? Es un premio que se le otorga a quienes, pues a los delincuentes, ¿va? En la doctrina, se ha manifestado en el tema eh, que es una cuota de impunidad, ¿verdad? ¿Por qué es una cuota de impunidad? Pues la verdad que es un delincuente, comete actos delictivos, obra mal, va en contra de la ley, va en contra de todo principio, pero sin embargo la justicia viene y le dice, bueno, mire usted, vamos a dar un premio porque con la ayuda que usted nos da podemos resolver 1, 2, 3, 10, 20, 30 casos, siempre en el ámbito de la delincuencia organizada, ¿verdad? En la clase de ayer vimos que hay ciertos requisitos que se deben de cumplir
tales como tener un organigrama, ¿verdad? Tener un informe de la Policía Nacional Civil, que es el único ente encargado de detectar estructuras criminales. Ese es el objeto. Entonces, el artículo 90 nos indica que es el derecho penal premial. La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda, la colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros del grupo delictivo organizado. Podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. Vamos a ver qué beneficios, ¿verdad? Vamos a analizar un expediente. Yo lo llevé a cabo cuando estuve en la Fiscalía Especial. En una Fiscalía Especial yo llevé un caso donde tuvimos varios colaboradores eficaces, pero nos cuidamos en el tema de que no fuéramos a ser denunciados posteriormente por cualquier situación. El tema de colaborador eficaz, ahora, imagínense, yo les hago la pregunta. ¿Qué delincuente creen ustedes que tenga una pena de 50 años no va a querer ser colaborador eficaz? ¿Verdad? Si los beneficios serían un procedimiento, ¿verdad? Abreviado, un criterio de oportunidad. ¿Creen ustedes que no quisieran ser colaboradores eficaces? Por supuesto, la respuesta es sí. Ahora, hablar por salir de un problema y convertirse en colaborador para meter a otros que de repente no tienen nada que ver. Fíjese que a mi despacho llegó un caso hace poco de una señora que me jura y me perjura que su hijo no cometió un asesinato, ¿verdad? Ya está ejecutoriada la sentencia, son 70 años, yo ya lo leí, hay falencias, el único medio de prueba que hay es un colaborador eficaz, ¿verdad? No se corroboró la información, hay una serie de circunstancias, y ustedes me preguntarán, bueno, pero si es inocente, ¿por qué está preso? Porque el sistema tiene sus fallas, como cualquier otro sistema, ¿no? El sistema de Estados Unidos ha tenido una serie de fallas. Yo les recomiendo una serie muy bonita de un caso real que se llama Long Shot, se llama. Es una serie donde van a matar a un mexicano por la declaración testimonial de un testigo que lo ubica en la escena del crimen, donde supuestamente matan a un testigo donde supuestamente él lo mata. Y a él lo que lo salva son las pruebas. Y ustedes miren la serie y ustedes van a entender que el colaborador eficaz puede tener sus fallas, no puede ser tan exacto, pueden involucrar a otras personas que deseen, pero el fiscal se debe de cuidar, ¿verdad? Porque el fiscal es el que lleva la batuta en el tema de colaborador eficaz. En este tema que yo les digo, de este caso, que es una serie que se llama Long Shot, está en Netflix, lo que lo salva a él es un partido de béisbol, ¿verdad? Realmente a él lo que lo salvó de la muerte, ¿verdad? Porque la pena que estaba buscando la fiscalía era la pena de muerte, y lo que él lo salva es un juego de béisbol, porque en el día y hora que se cometieron los hechos delictivos, él se encontraba viendo un partido de béisbol, ¿verdad? Y la declaración del testigo juró y perjuró que él se encontraba en la escena del crimen. O sea, son situaciones que también el colaborador eficaz, no crean ustedes que un delincuente va a querer involucrar a otros para salvarse, eso es seguro, pero por eso se llama colaborador eficaz. ¿Qué significa eficaz? Pues que la información que proporcione a la fiscalía sea de utilidad y que se pueda corroborar. Eso significa que esa información que se pueda corroborar pueda sostener esa declaración del colaborador eficaz y pueda ser comprobable. ¿Y por qué es del derecho premial? Porque al final lo premian, ¿verdad? Es una cuota de impunidad, y esa cuota de impunidad lo que viene a hacer es sacrificar la justicia para poder desarticular una estructura criminal y resolver los casos. Ayer estuvimos platicando de un caso, ¿se recuerdan? Del tema que por qué la escucha telefónica en ese caso funcionó,
previno a través de un hecho inevitable, pues que mataran a un narcotraficante. Pero la otra parte es que les conté del caso del muchacho también que pues su mamá sirve almuerzos por la zona 7 por el guarda, y llegaban varias personas y ya les comentaba que iba a llegar su hijo, que de Estados Unidos, y que le iba a comprar una casa, que le había mandado el dinero. Secuestran al hijo, piden 5 veces el rescate y lo matan. Posteriormente, la banda de secuestradores que llegó a la casa del narcotraficante para matarlo, tumbarle la droga y quitarle el dinero, pues uno de ellos se aboca a la fiscalía queriendo ser colaborador eficaz. ¿Ah? Entonces la fiscalía pues dice, está bien, pues lo aceptamos, pero lleva ciertos requisitos. No crean ustedes que cualquiera puede ser colaborador eficaz. No, la propia ley dice quiénes pueden y quiénes no pueden ser colaboradores eficaces. Y obviamente a la fiscalía, en este caso de estos secuestrados, se resolvieron varios casos. Resolvimos 20 de secuestro, donde todas las víctimas las habían matado. Entonces, el tema es mero complicado, porque si ustedes vienen y como fiscales dicen, bueno, venga, tomemos su declaración en su calidad de colaborador eficaz, lo entrevistamos, corroboramos la información y miramos si esta funciona. Entonces, el tema de colaboradores es un tema muy específico de la ley contra la delincuencia organizada, y no en todos los casos pueden ser colaboradores eficaces. Y no, el líder de una estructura no puede ser colaborador eficaz, ¿verdad? Que va a querer venir él ser el líder y de arriba hacia abajo desarticular la estructura, porque con el conocimiento y la experiencia que él tiene vuelve a armar otra. El tema es de abajo hacia arriba, ¿ah? El tema de colaborador eficaz, nunca de arriba hacia abajo, tiene que ser siempre para arriba. Bueno, antes Gladys hace una pregunta aquí, dice diferencia entre testigo y colaborador eficaz. Colaborador eficaz es una persona que es parte de una estructura criminal y quiere solventar su situación jurídica colaborando con la fiscalía. Hacen una negociación que más tarde en el transcurso de la charla vamos a ver, hacen una negociación y esa negociación es una salida alterna al proceso penal, que puede ser un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de la persecución penal, un criterio de oportunidad, y vamos a ver otros, pero esos básicamente son los que hay. Ahora, un testigo tiene que ser idóneo, ¿ah? Artículo 211 del Código Procesal Penal, que le consten los hechos, ¿va? Que sea presencial o puede ser un testigo referencial. Si es presencial, pues va a conocer el modo, tiempo y lugar de la comisión de un hecho delictivo, y si es referencial, pues va a tener referencia de lo que pudo haber sucedido de un hecho. ¿A través de qué? De sus oídos, sentidos, del tacto. Ahora, el colaborador eficaz es que está ahí, ¿verdad? Entonces, volvamos al caso, porque con los casos creo que es una forma de poder entender la ley. En el caso hay una estructura criminal que se dedica al plagio y secuestro, ¿verdad? Están intervenidos telefónicamente, una llamada de los teléfonos alerta que se van a reunir para irle a tumbar droga a un capo, matar a su familia, desaparecerlo a él y robarle el dinero. Ya estaban en ese proceso, se capturan a las personas y una de ellas pues manifiesta al fiscal en ese momento que quiere colaborar con la justicia porque tiene conocimiento de varios casos. Toda la información vale oro. Recordemos que quiénes son los únicos que saben cómo se planificó ese delito, la fase intercriminis, ¿verdad? Una fase interna, una fase externa. Los propios delincuentes muchas veces en la fiscalía pues no pueden meterse en la mente de las personas, ¿verdad? Y prácticamente en este caso pues resolvió 20 más esta persona. Se introdujo a un programa de testigos y se les resolvió su situación jurídica y se le impuso un procedimiento abreviado. Resolvió su situación jurídica, sí, la pena fue mínima, sí. No, pero él participó en los asesinatos, participó en los secuestros. ¿Por qué?
Bueno, la doctrina le llama pues, la justicia en una cuota de impunidad, ¿verdad? Porque realmente si él no hubiera colaborado, jamás hubiéramos encontrado al muchacho abajo de una cisterna, porque él nos dijo dónde estaba. En la información que él da, se realiza el allanamiento, inspección y registro, se ingresa a la cisterna, se abre el hoyo donde estaba él enterrado y se encuentra el cadáver. Y nos dijo quién era esa persona, hicimos los exámenes de ADN y era el muchacho que había desaparecido, quien le iba, bueno, había sido secuestrado y quien le iba a comprar una casa a una señora que vendía almuerzos en la zona 7, por el guarda. Entonces, ¿esa información es verídica? Sí. ¿Se confirmó? Sí. ¿Tuvo un resultado positivo para la justicia? Sí, porque se resolvió ese caso y no quedó impune. Ah, bueno, pero él sí quedó impune porque le dieron una pena menor y lo fue por encubrimiento propio. Sí, ese es el costo del derecho penal premial, por eso es un premio. ¿Ah? Es un premio que se le da al delincuente. Entonces, prácticamente, como hablamos al principio, esta persona, en vez de irse a confesar con un padre en el ámbito religioso, se va a confesar con un fiscal, ¿ah? Y el fiscal lo único que tiene que hacer es corroborar esa información. Y si corrobora esa información, le da su premio. Homologa un convenio, su declaración en calidad de anticipo de prueba ante el juez, y el juez homologa el convenio y pues ahí está, pues se resolvió la situación jurídica del delincuente, ¿verdad? Entonces prácticamente eso es lo que vamos a ir hablando ahorita. Bueno, hay ciertas otras cositas que vamos a platicar también. Pero el artículo 91 nos establece que el ámbito de colaboración eficaz se considera colaboración eficaz. Ponga atención. Se considera colaboración eficaz la información que proporciona el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes. Pongámonos en el caso que yo les conté. ¿La persona indicó dónde se encontraba el cadáver? Sí. Entonces ahí fue un hitazo que dio la fiscalía porque encontró el cadáver. Ahora, evita la continuidad de consumación de delitos o disminuir su magnitud. Sí, bueno, aparte que tiene que dar información de los otros miembros de la banda. Y esos otros miembros de la banda, pues se individualizan y se solicitan orden de captura, ¿verdad? Entonces sí podemos decir que se evita la continuidad de consumación de delitos o puede disminuir esa magnitud. Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, las circunstancias en las que viene planificando o ejecutando. Bueno, pongámonos en el caso del secuestro que les dije de este patojo que lo mataron lastimosamente. El colaborador eficaz contó, ¿verdad? Que él iba y pues escuchaba que la señora iba a venir su hijo, que tenía dinero en el banco, entonces se planificó en el momento en que regresara el muchacho de Estados Unidos, secuestrarlo, ya que el dinero ya lo tenía en su posesión su señora madre. Secuestran al muchacho, lo tienen durante algunos días privado de libertad, cobran el primer rescate, no entregan a la víctima, cobran un segundo, un tercero, y al final ya no devolvieron a la víctima, se quedó sin ningún centavo la señora, y al final pues matan a esta persona. ¿Dónde la entierran? En una casa en la zona 12, abajo de una cisterna de agua. ¿Y quién lo realiza? La banda de secuestradores se dedicaba como maestros de obras y albañiles en obras de construcción. Entonces, manifiesta que también uno de los miembros abre el agujero abajo de la cisterna, pues mete en vivo al muchacho, imagínense. Ahí, eso es lo que cuenta él, metieron vivo al muchacho, le echan la tierra y le echan la torta de cemento. Y al final, 3 años después, ahí estaba el cadáver, ahí se encontró, y realmente eso es lo que sucedió. Bueno, entonces sí, se dieron a conocer esas circunstancias, sí. Identificar a los autores, partícipes de un delito cometido, cometerse los jefes, cabecillas o directores de la organización criminal. Otro de los requisitos es que debe dar nombres, ¿verdad?
de jefes, cabecillas o directores. Jamás él puede ser un jefe y delatar a sus inferiores. No, no se puede. Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento que permita que desarticularla, menguarla o tener uno o varios de sus miembros. Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales. La entrega de los instrumentos, efectos de ganancias o bienes o productos de la actividad ilícita a las autoridades competentes. Bueno, vamos a platicar un poquito y hacer algunos comentarios. Yo en el caso, por ejemplo, de este Monzón, estábamos en una audiencia en el caso de cooptación del Estado, del denominado caso cooptación del Estado, y está Monzón, y uno de los abogados de la barra defensora, pues le pregunta, ¿verdad? Cuando él llega a declarar relacionado al tema de colaboración eficaz que él presta, y le pregunta que si él entregó todos los bienes, ¿no? Pues sí entregaron unos bienes, unas motos, unas cosas, ¿verdad? Pero viene el abogado defensor y le pregunta, y le dice, mire señor Monzón, le dice, ¿será que usted entregó? Porque usted es colaborador eficaz. ¿Qué significa colaborador eficaz? Participó en la comisión de hechos delictivos y formó una estructura criminal. Pero ¿será que usted entregó todos los bienes al Estado? Porque yo miro que usted tiene un Rolex y ese reloj Rolex que llegó a la audiencia no cuesta menos de $70,000. Imagínense. O sea, el tipo lleva un Rolex a la audiencia de colaboración eficaz y dice que entrega todos los bienes, pero no entregó el Rolex, ¿verdad? Entonces todo eso se va cuestionando también si la colaboración eficaz es verídica o no, pues porque al final también tiene que entregar los bienes de la comisión del hecho delictivo. No solo es declarar en contra de varias personas que esa colaboración sea eficaz, sino que también tiene que entregar todos los bienes, productos de las comisiones de esos hechos delictivos. Entonces, estos artículos son importantes platicarlos porque se debe tomar en cuenta esto. Bueno, ahora, el tema aquí es importante, fíjense pues, porque el colaborador eficaz al final se puede arrepentir también. Les voy a contar un caso. Fíjense que ya hace unos días estábamos platicando, yo soy abogado de uno de los alcaldes aquí, del alcalde de aquí de San Juan, de toda esa área, soy asesor de varios de ellos. Estábamos recordando un caso por ahí en Ciudad Quetzal, en donde pues se recuerdan ustedes las famosas como autodefensas o los encapuchados, que al principio pues era una buena, podríamos decir, una buena acción del ciudadano, que se vigilaban y se cuidaban entre ellos mismos, pero posteriormente eso fue cambiando porque ya con dinero, ya este grupo, pues si a usted le caía mal Juan, y le decía, mire que hay unos 10,000 quetzales, mate a Juan, pues yo quiero el local de Juan, y lo mataban y se quedaban con el local de Juan. Y así fue lucrando este grupo y al final pues se salió de control y ya era un grupo delincuencial, ¿verdad? Entonces, pues se solicitaron las órdenes de captura, se capturaron a varios de sus miembros. Una de las personas que integraba la estructura, pues se convierte en colaborador eficaz. Estamos hablando ya hace varios años, estábamos todavía también como jamás, es así, tuvimos una capacitación, ¿verdad? Con expertos en el tema de la ley contra la delincuencia organizada, el tema de colaborador eficaz. Entonces nosotros, en base a la ley y con la práctica que íbamos adquiriendo, íbamos solucionando todos aquellos problemas que pudieran suscitar, ¿va? Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a entrevistar a nuestro colaborador eficaz.
nos dijo qué función tenía cada uno de ellos, de la estructura, qué hacían, qué delitos habían cometido, dónde se encontraban los elementos ilícitos, si había obtenido algún beneficio, sí, dijo, y que nos iba a entregar unos 3 o 4 carros que ella tenía un terreno, bueno, en fin, que ya estaba todo el tema del colaborador eficaz, y hay una fase que se le denomina la declaración en calidad de anticipo de prueba para amarrar y que ya no exponer al colaborador, y que esa declaración pues sirva en todo el proceso, ya sea para capturar otras personas, para una etapa intermedia, una etapa en el tribunal de sentencia, apelaciones, casaciones, en todo el proceso. Entonces ya estábamos en esa fase y efectivamente pues llega a declarar la persona y le dijimos, bueno, honorable juzgadora, pues viene a declarar en calidad de anticipo de prueba y homologar el convenio. Excelente. Mire, ¿qué hacía Juan Pérez? Bueno, mire, Juan Pérez era un panadero y era un amor, era un pan, era puchica, nada de lo que nos había dicho en la entrevista y nada de lo que se había corroborado en la información. Y así, decía, ¿y quién era Luis Juárez, por decirles algo? Mire, pues Luisito era un miembro de un taller, en el taller trabajaban los vehículos, pero él nunca vio que matara a alguien o que todo lo contrario a ustedes lo que nos había dicho. Entonces, ya no se otorgó la colaboración eficaz. Y por eso le digo que también es delicado el tema, porque ahí pudo haber dicho ella, es que miren, los fiscales me coaccionaron, me amenazaron, me ofrecieron que me iban a dar esto, me ofrecieron lo otro, incluso pues puede haber problemas y pueden haber incluso hasta acciones penales en contra del fiscal. Entonces, sucede eso. Y para eso yo les voy a decir cuál es la manera correcta de protegerse durante todo el procedimiento para otorgar el tema del colaborador eficaz. Entonces viene y nos dice, bueno, como había que preguntarle por todos los detenidos, y habían unos detenidos que se habían encontrado por flagrancia por tener unas armas hechizas, del caso de las muchachas que les conté, que se había allanado el inmueble y se habían encontrado unos tubos y que uniendo los tubos formaban una arma hechiza, y eso es contrario, pues de ese mismo caso sí habían varias personas que a otros se les había encontrado droga, que a otros se les había encontrado un vehículo robado, pero no tenían nada que ver a la estructura, sino que eran hechos distintos, pero como estaba ligado a una orden de allanamiento e inspección de una causa judicial, había que resolver su situación jurídica. Entonces, se le pregunta, miren, ¿qué hizo Pedrito, por decirles algo, que era el que se le había encontrado unas armas? Mire, Pedrito es parte él es el líder de la estructura, él es el que manejaba, era el que mataba. O sea, realmente esa declaración en calidad de anticipo de prueba se trajo abajo el tema de la colaboración eficaz para amarrar el tema, involucró a otras personas que no tenían nada que ver. O sea que esa colaboración no era eficaz, destruyeron prácticamente la figura de colaborador, vuelve a su misma situación y no se le dio el beneficio. Entonces es importante que se manejen protocolos o dentro del expediente salvaguardar cualquier situación que pueda menoscabar la integridad del fiscal, su honorabilidad, su forma de actuar. Entonces todo hay que dejarlo dentro del expediente, porque si 3, 4, 5 años después viene, mire, y dice, mire, no, es que el fiscal me obligó, el fiscal me dijo que yo tenía que decir esto, el fiscal me dijo que yo tenía que hacer lo otro, y eso es problema, ¿va? Eso es problema porque desgastan a la figura de colaboración eficaz y después dicen, no, esa figura no sirve porque toda la gente quiere. No, la figura a mi criterio es buena, pero hay que saberla aplicar. Entonces yo, en lo particular, lo que hacía cuando yo era fiscal era que le decía, miren, si ustedes quieren ser colaboradores eficaces, todo lo vamos a hacer a través de su abogado defensor, ¿va? Su abogado defensor, Juan Pérez, por decirle, mire, abogado, si quieren ustedes colaborar con la investigación y que sometamos a ver si esa colaboración nos va a servir para asegurar nuestro caso, preséntenos un memorial con firma legalizada en donde su patrocinado quiere
convertirse en colaborador eficaz, entonces nosotros vamos a evaluarlo y si fuese necesario, mandar a donde corresponda para que empiecen a salvaguardar la vida de la persona porque corre peligro, ¿verdad? Eso corre peligro, es muy importante, porque en el caso anterior que yo les comenté, el tema era que esta señora nunca nos dijo la verdad, o por lo menos al programa de protección al testigo, ¿va? Que era lo que maneja, que ella tenía una hija en Chiquimula, ¿va? Ella nunca mencionó a la hija, nunca dijo nada de la hija, y cuando llegamos a la audiencia, la estructura criminal ya le tenía secuestrada a la hija, pues, entonces, ¿qué iba a andar declarando la señora? Si declaraba en contra de ellos, lo que iba a pasar es que iban a matar a la hija, ¿verdad? Entonces, tampoco. Entonces, aquí también es otro problema que hay que tener cuidado, porque no sea que por iniciar un procedimiento de colaboración eficaz, no dar los avisos correspondientes a las instituciones como el programa de protección al testigo, sistema penitenciario, la policía, gobernación y todos los que tienen que ver con el ámbito de seguridad, no se hagan esos oficios respectivos. El fiscal a cargo podría tener un problema si a esta persona le llegara a pasar algo en su vida o en su integridad física. Entonces lo que hacíamos nosotros era que le pedíamos un memorial, y ese memorial era sencillo, dirigido a la fiscalía, ¿verdad? Con referencia al número de caso, el sindicado, y dentro de lo importante es solicitar se me tenga como colaborador eficaz, ¿verdad? Dentro de la investigación de mérito, con el objeto de dejar demostrado ante el ente investigador qué personas se concertaron en forma dolosa para, en este caso, como era dinero, el traslado más de 82 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, se manda el memorial, y yo les digo, bueno, sí, y dice, mire, pues, miren lo que dice. Bueno, llena los requisitos, el memorial, de lo que establece el artículo. Dice que en virtud de encontrarme privado de libertad, solicito se celebren reuniones entre mi persona y el señor fiscal con el objeto de disponer los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada por mi persona. 2. Estas diligencias las considero de suma importancia con el objeto de llegar a la verdad histórica del hecho, por lo cual me encuentro ligado a proceso y en cumplimiento de los principios básicos establecidos en el artículo 1 del decreto número 4194, la ley orgánica del Ministerio Público, y para el efecto que establece la ley contra la delincuencia organizada. Mi testimonio permitirá identificar a las personas que aperturaron las cuentas bancarias, ¿verdad? Y personas que registraron las firmas, así como las personas que aperturaron en tal banco, y registraron firmas por parte de la entidad relacionada, así como el destino de los fondos de las cuentas. 4. Que con base a la fotocopia simple del documento que acompaña en el escrito presento ante esta fiscalía se establezca en los archivos la dirección financiera de la entidad tal, de fecha tal, mediante el cual el director financiero informa a fulano de tal el análisis de la inversión financiera enviada a tal banco, el cual se desprenderá la investigación útil para la averiguación de la verdad. Entonces, con firma legalizada, lo presenta el memorial al Ministerio Público, y el Ministerio Público, o sea, la fiscalía en el cual yo me encontraba a cargo, pues hago una pequeña resolución para dejar constancia en el expediente. Estas resoluciones no son judiciales, ¿verdad? Son resoluciones puramente administrativas que se quedan dentro del sistema y dentro del expediente, que es lo más importante, ¿va? Que dentro del expediente se deje constancia del actuar del fiscal, porque es delicado, porque después dice el colaborador eficaz, no, es que el fiscal me dijo que tenía que decir esto, que el fiscal, eso es problema, ¿va? Eso ya es problema. Entonces, con este memorial y esta resolución, se puede demostrar en el expediente que se inicia que es una intención de ¿quién? Del colaborador. ¿Para qué? Para poder entender la verdad histórica del hecho que el Ministerio Público está investigando. Entonces, esta pequeña resolución indica que por recibido el memorial que antecede, presentado por el señor fulano de tal, fórmese el expediente respectivo para la colaboración eficaz en persecución penal dentro de la ley contra la delincuencia organizada. Como lo solicita el procesado fulano de tal, constitúyase el agente fiscal asociado como corresponde
al Centro Preventivo Mariscal Zavala de esta ciudad con el fin de llevar a cabo la diligencia de entrevista en la petición formulada. O sea, lo primero que se hace, o lo primero que nosotros hacíamos, es decirle al abogado defensor: presente su escrito, que su cliente quiere ser colaborador eficaz, no nos diga nada, nosotros lo vamos a ir a entrevistar. Entonces el fiscal se asocia como corresponde con su auxiliar fiscal, con el oficial, con miembros de DICRI para grabar, por ejemplo, un video, o que esté presente el abogado defensor, ¿verdad? Y se constituye, ¿va? Se giran varios oficios al sistema penitenciario, ¿va? Para que resguarde la integridad física, que lo aísle, a la Policía Nacional Civil y a protección de testigos, ¿verdad? Esto con el único objeto de resguardar la vida de esta persona. Entonces, esta pequeña resolución, ya nosotros ya nos constituimos con las personas que creíamos en ese momento, ¿verdad? Pero aquí pasa algo. No era así, sino que cuando nosotros llegamos, faccionamos un acta, pero se iba a realizar la entrevista al procesado, pero desprendiéndose el contenido de la misma y que había un hacinamiento del lugar, no fue posible realizar la entrevista por encontrarse las demás personas involucradas. O sea, estábamos dentro del centro carcelario, pero no teníamos un lugar específico para llevar a cabo la entrevista, porque este caso no fue como ahora, como está Mariscal Zavala, que ahora hay espacio. Bueno, antes era un lugar más pequeño, donde estaba Mariscal Zavala antes. Entonces ahí era una casita como de 2 niveles, y ahí estaban todos los detenidos, la alcaldía, todos estaban juntos. No se podía realizar la entrevista acorde, porque se encontraban las demás personas involucradas en el mismo lugar. Situación que vulnera la seguridad y la vida, ¿va? Que hay que proteger la vida del que quiere ser colaborador eficaz, y nos constituimos al juzgado de turno para solicitarle en ese momento, como ya era un poco tarde, que se pudiera solicitar el apartamiento de los demás procesados dentro del caso, para que existiera una orden judicial para poder llevar a cabo ese resguardo de la vida de esta persona y aislarlo, ¿va? Siempre protegiendo la vida, siempre protegiendo la vida. Siempre estuvo presente el abogado defensor, ¿verdad? Porque es el que garantiza, debe firmar todas las actas administrativas que facciona el Ministerio Público. Entre estas actas administrativas es la declaración testimonial en su calidad de colaborador eficaz dentro del proceso. Debe de indicar la información que tenga y cómo la puede corroborar el Ministerio Público. Hay el Ministerio Público y a través de la PNC. Si ustedes me preguntan, pues nosotros trabajamos con las dos, pero yo tengo mis dudas aún, porque recordemos lo que dice el artículo 24, la unidad policial correspondiente, y la unidad policial, de acuerdo a la ley orgánica, es la PNC, ¿verdad? Entonces yo aconsejaría que fuera a través de la PNC que se corrobore esa información. Aunque también la corroboran, ¿quiénes? Los investigadores de DICRI también, ¿verdad? Bueno, entonces, de manera urgente, se manda un oficio también a la Dirección General. Esto no lo dice la ley. Esto no lo dice la ley, pero hay que hacerlo para resguardar la vida de la persona. Entonces, se manda un oficio a la Dirección General del Sistema Penitenciario. ¿Para qué? Con el objeto de solicitarle su valiosa colaboración, fundamentados en los artículos que establece el Código Procesal Penal, a efecto que se sirva ordenar a donde corresponda, a efecto que el procesado fulano es tal, quien se identifica con tal documento, quien guarda prisión en tal lugar, en el sentido que el referido procesado tiene la buena voluntad de incorporar a la presente investigación como colaborador eficaz de conformidad con el artículo 97, pero debido al licenciamiento que adolece dicho centro,
y que nos sea factible realizar la diligencia de entrevistarlo de conformidad con la ley, por lo que solicitamos sus buenos oficios al encargado de dicho centro asistencial que ubique un lugar cercano y seguro para llevar a cabo la entrevista. Este es uno de los oficios urgentes. Otro de los oficios urgentes es que se resguarde la vida de la persona. Siempre que haya una diligencia de esta magnitud, se envía el programa de protección al testigo para que evalúe, ¿verdad?, también el riesgo que pueda tener esta persona y que pueda, pues, apoyársele de acuerdo a lo que establecen ellos relacionado al grado de peligrosidad que pudiera tener dicho colador eficaz. Bueno, ya teniendo asegurada la vida de la persona, ya se tiene, pues se constituyó, se faccionó el acta, pues también se deja constancia dentro del expediente de lo siguiente. Bueno, eso es lo que yo realizo, ¿verdad? Porque esto no está en la ley, pero esto realizaba, pues, porque prácticamente solo los fiscales pueden. Ahora yo ya no puedo, porque ya no soy fiscal, pero cuando yo fui fiscal lo hacía de esta manera. Levantamos otra acta administrativa indicando, desprendiéndose del acta faccionada de fecha tal en el sistema carcelario, iníciese a confrontar cada uno de los puntos señalados para esclarecer el presente caso. Ofíciese, en este caso lo hicimos a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI, con el fin de documentar con fotografía, planimetría, los puntos señalados por el procesado fulano tal, así como la individualización de los demás personas señaladas dentro del presente caso. Ofíciese a las entidades públicas y privadas para requerir informe de carácter, en este caso laboral, de las personas mencionadas por el señor fulano tal. Relacionado a los señores fulanos de tal, iníciese las diligencias correspondientes dentro del marco legal en materia correspondiente. Ofíciese donde corresponde con el fin de corroborar los extremos vertidos por el señor fulano tal. En su oportunidad, al contar con los elementos de investigación y que guarden relación a lo declarado por el procesado, facciones el convenio correspondiente de conformidad con la materia. Bueno, entonces, miren, entonces nosotros ya nos adelantamos a lo que los temas que realiza el tema del colaborador eficaz. Bueno, analicemos esto. Entonces, esta resolución administrativa también tiene, ¿verdad?, oportunamente solicitar al juez controlador correspondiente la homologación del convenio. Otro punto, oportunamente remítase el oficio a la Oficina de Protección a Testigos para la protección, resguardo de la vida e integridad del procesado fulano tal, acatando los requisitos exigidos en la ley en la materia. Pues ya teniendo esto, ¿verdad? Ya fuimos, ya nos presentaron el memorial. Ya realizamos nuestra resolución administrativa, ya nos constituimos como corresponde en el centro carcelario, ya hicimos la entrevista. Esa entrevista debe estar el abogado defensor, nos indican los puntos sobre el cual van a colaborar con la investigación. Esos puntos se corroboran, ¿verdad?, a través de la investigación. En este caso lo hicimos con DICRI, pero la ley establece que debe ser también la Policía Nacional Civil. Entonces, para tener un poco de cuidado también, hay que hacerlo con los dos, PNC y con DICRI. En este caso lo hicimos con DICRI porque ellos son los encargados de documentar a través de fotografía y planimetría los lugares. Pero también en el tema se puede utilizar a la Policía Nacional Civil. Se facciona el acta administrativa correspondiente y ordena corroborar esos extremos y posteriormente faccionar, dice, el convenio de colaboración eficaz. Pero vamos a analizar el artículo 92. Beneficios. ¿Qué beneficios tiene ser colaborador eficaz? Salvo los delitos a que se refiere el artículo siguiente, se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz. El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, que es lo que habíamos hablado, durante el debate oral y público, debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices o la rebaja de la pena hasta 2/3 partes al momento de dictarse sentencia para los autores. La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
el artículo 92 bis, restricciones, dice. A quienes no se podrá otorgar los beneficios descritos en el artículo anterior en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de humanidad. No podrán otorgar beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional, persecución penal o sobreseimiento a los jefes, cabecillas o dirigentes de las organizaciones criminales. O sea, aquí está claro que cuando no se puede otorgar colaborador eficaz y en qué situación no se puede dar. A los jefes, cabecillas o dirigentes no se puede. El 92 ter. Bueno, el 92 ter también tiene beneficios de aplicación restringida. Dice, en los casos del artículo anterior podrán concederse los beneficios siguientes de colaboración eficaz, la rebaja de la pena hasta 2/3 partes al momento de dictarse sentencia. La libertad condicional o la libertad controlada, o bien que se encuentre cumpliendo condena, sin perjuicio de lo anterior, estos beneficios no serán aplicables a los jefes, cabecillas, dirigentes, organizaciones criminales que estén siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura o delitos contra deberes de la humanidad. ¿Cómo se hace ese trámite del beneficio? Bueno, ambos del Congreso de la República, los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y sobreseimiento se tramitarán ante el juez o tribunal quien esté conociendo la causa, el cual interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado, acusado, los beneficios de libertad condicional o libertad controlada o quien se encuentre cumpliendo condena serán tramitados ante el juez de ejecución. Bueno, ustedes preguntarán, ¿qué es el convenio de colaboración eficaz? Yo tengo, por ejemplo, bueno, miremos el tema, el convenio. ¿Qué es el convenio? Ustedes me preguntan ustedes, mira, el convenio es un contrato, ¿va? Un contrato entre las partes, podríamos decir, ¿va? Ministerio Público, de su representante el fiscal, y el delincuente y su representante, su abogado defensor, ¿va? ¿Qué es un convenio de colaboración eficaz? Donde se plasman los puntos en que se ha llegado a un acuerdo, en donde se manifieste lo que dice el artículo 90, 91, qué es lo que va a colaborar con la información, cómo se corroboró la información, cuál es la salida alterna que se le da, cuál va a ser el beneficio, ¿verdad? Se deja plasmado y prácticamente eso es lo que plasma el convenio, ¿verdad? Para la aplicación, bueno, se aplicará lo establecido en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ahí está regulado cómo se aplica para el tema. Para los efectos de aplicar beneficios de colaboración eficaz, no se tomarán en cuenta las limitaciones que establecen las leyes en razón de calidad, funcionario público del interesado, razón de duración máxima de las penas. El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias, productos que se hubiera obtenido en consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal. Y el 93 bis establece el procedimiento abreviado. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Bueno, voy a explicar lo que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que tiene nuestro Código Procesal Penal. Recordemos, ¿cómo está dividido nuestro Código Procesal Penal? Así, sencillo se los voy a poner. Regula todo el procedimiento penal común, ¿verdad? Que es el que manejamos la mayoría de nosotros. Y aparte, nuestro Código Procesal Penal tiene 7 procesos específicos. Entre ellos, solo para hacer mención, el procedimiento para delitos menos graves, ¿verdad? Es uno, el procedimiento abreviado, el procedimiento de delitos de acción privada, y entre los otros que tiene el Código Procesal Penal. Este procedimiento abreviado indica cuál es su función, que la pena no exceda de 5 años de prisión. Entonces, si el Ministerio Público modifica la situación jurídica de esta persona en el convenio, hacen la declaración en calidad de anticipo de prueba, homologan el convenio, la salida alterna es un procedimiento abreviado que ya fue plenamente negociado con el Ministerio Público y el colaborador eficaz, ¿verdad? Entonces, eso es un procedimiento abreviado.
¿Y puede haber una suspensión de la pena? Sí, siempre que la pena no exceda de 3 años de prisión. ¿Puede haber un criterio de oportunidad? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Lo que establece el artículo 25, si no mal recuerdo, del Código Procesal Penal. Prácticamente esos son los beneficios, más los otros beneficios que dice, va, que si es en el debate, que puede rebajarse la pena, pero prácticamente para ser colador eficaz, si una persona ya tiene, si le tocaron 20 años y se quiere volver colador eficaz y le van a hacer una rebaja de penas, pues por ese beneficio lo puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que aplicarse la ley contra la delincuencia organizada y tiene que aplicarse como lo vimos nosotros ayer. El Ministerio Público concreta su requerimiento al juez de primera instancia, debiendo contar con el acuerdo del imputado y de su abogado defensor, el cual se extenderá en la admisión del hecho descrito en la acusación y el imputado. La aceptación en la vía propuesta, el juez oirá al imputado y dictará la resolución. Prácticamente esos son los beneficios que se pueden dar. ¿Qué dice? Ahora, miremos cuáles son los parámetros que se deben de observar, dice la ley. Los beneficios descritos en el artículo 92 y 92 ter se otorgará en consideración a los 4 elementos siguientes. Primero, el grado de eficacia e importancia de la colaboración y el esclarecimiento de los delitos investigados y la sanción de los principales responsables. Volvamos al caso del secuestro. ¿Cuál fue el grado de eficacia? 20 casos resueltos. Estábamos hablando de 20 cadáveres que encontramos. El grado de eficacia fue 100%. ¿Se logró la colaboración para el esclarecimiento de los delitos investigados? Sí. ¿Hubo una condena? Sí. Bueno, no una condena, hubieron 20 condenas de 20 casos distintos, ¿verdad? ¿Sí hubo sanción para los principales responsables? Sí. Entonces podemos ver que en el artículo 94 cumplimos con ese objetivo, ¿verdad? La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz, definitivamente. Plagio y secuestro con asesinato de sus víctimas, pues son delitos graves, sumamente graves. El grado de responsabilidad en la organización criminal del colador eficaz, sí, él era miembro de la estructura criminal, no era el jefe, ¿verdad? Entonces eso le permitía a él ser colador eficaz. Él delató a sus compañeros y declaró quiénes eran los jefes de esa estructura. La gravedad, el grado de responsabilidad que se le atribuye al colador eficaz, el mismo delito, ¿ah? Plagio y secuestro y asesinato, ¿verdad? Entonces me van a decir ustedes, pero mira, Lee, ¿cómo es posible? Bueno, fíjense, pues les voy a contar otro caso. En ese tiempo, vamos a ver, en el 2005 no estaba la ley contra la delincuencia organizada, ¿va? Porque la ley entra en el 2006. Pero fíjense que aquí en Guatemala hubo un caso muy de impacto. Yo en esos años, en el 2005, pues acababa de iniciar mi carrera en el Ministerio Público en el año 2003. Entré a trabajar en el Ministerio Público. Entré de pasante y pues posterior fui oficial. Pero desde esa época me recuerdo de un caso muy sonado. Yo estaba en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. El caso era el siguiente: habían secuestrado a una muchacha en donde su padre era una persona muy influyente en Guatemala. Pues esta muchacha la secuestran en zona 14 y aparece en una finca en Vía Canales, muerta, ¿verdad? Entonces se inicia el proceso de investigación y bueno, la situación es que en una tienda, no sé si fue una tienda, pero fue en un lugar, no me recuerdo ahorita exactamente, pero en un lugar sí tuvo que haber sido una tienda, porque estaban tomando unos señores y uno de ellos pues manifiesta que él sabía cómo era que había sucedido el hecho, que cómo habían secuestrado a la patoja esta, cómo se la habían llevado, cómo la violaron, quiénes la violaron, dónde la violaron, dónde la fueron a dejar muerta, y él sabía todo. Entonces, ese rumor llega a oídos de los investigadores y empiezan a investigar y
perfecto. O sea, el hecho, ya había una persona, pero esta persona sabía todo esto porque aparentemente él había participado. Recuerdo yo que el Ministerio Público lo que hace es pedir su declaración en calidad de anticipo de prueba, ¿va? Porque no existía el tema del colador eficaz, sino que decía el Ministerio Público no procesarlo a él, pero con su declaración iba pues a condenar a los otros, pongamos. Ese sería lo correcto decir, ¿verdad? O sea, que el Ministerio Público estaba fuerte, pero creo que cometió un error. El Ministerio Público toma la declaración de calidad de anticipo de prueba y recordemos que la declaración de calidad de anticipo de prueba es para todo el debate y tiene un requisito esencial. Estamos hablando en el 2005, imagínense, 2004, 2005. Todavía no estaba reformado el Código Procesal Penal con relación a la audiencia de ofrecimiento de prueba. Antes era por escrito y era por 8 días. Sí, 8 días y era por escrito. Ahora ya no, después de la etapa intermedia, al tercer día se debe llevar a cabo el ofrecimiento de prueba. Pero entonces viene, le toman su declaración en calidad de anticipo de prueba y pensó el Ministerio Público en ese momento que con la declaración, como ya era como un medio de prueba, ¿verdad? Que ya se introdujo a los sujetos procesales, posteriormente giran orden de captura en contra de él, ¿verdad? Y lo someten al proceso penal y con la misma declaración que le anticipo prueba querían seguir, pero llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y dijo que no, que eso no se podía y se trajo abajo el mayor o la prueba madre que tenía en ese momento el Ministerio Público, que era la declaración que le anticipo de prueba de cómo había sucedido los hechos. Ya no la admitieron, ese caso absolvieron, y absolvieron. O sea, yo creo que ese caso hubo 3 debates, si no mal recuerdo, pero eso creo que fue lo que pasó. Por perseguir también a esta persona, se cayó el caso porque ya después él dijo que lo habían coaccionado, que lo habían amenazado y que no podía ser que con su misma declaración lo iban a condenar a él. Y bueno, la cosa que se trajeron abajo esa declaración de calidad de anticipo de prueba, se vino abajo el caso y es por eso, ¿va? Entonces en el tema del colador eficaz es igual, ¿va? O sea, es sacrificar una cuota de impunidad, ¿va? Pero se va a resolver los demás casos. En ese caso del delito de plagio y secuestro, pues la declaración de ese muchacho, pues fue excelente porque resolvimos 20 casos, encontramos los casos, todo lo que él nos decía, sí lo íbamos encontrando, o sea, no había una colaboración eficaz a medias, ¿ah? Hay otros casos en donde las colaboraciones eficaces, yo he visto que hoy hacen el convenio de colaboración eficaz, hoy verifican y en la tarde ya está como colaborador eficaz y ya están girando órdenes de captura en contra de otras personas. Entonces, de la figura la han distorsionado, pienso yo, esa es la palabra correcta. Cualquiera podría ser colaborador eficaz por salir de un problema. Cualquiera podría acusar a cualquier persona y cualquiera podría pues, ser colaborador eficaz, pero no, la ley establece parámetros, establece algunos requisitos esenciales y lo más importante es que debe ser eficaz, pues no podemos ir a medias con una colaboración eficaz. Por ejemplo, otro caso que tuvimos de colaboración eficaz, decía Juan Pérez, fíjese que Juan Pérez era el colaborador, pero él mató a B, C y D, por decirles algo. Y bueno, ¿y dónde están los cadáveres? Fíjese que los mató en un taller. Bueno, allanamos el taller, aparentemente pues había sangre, habían armas, habían un montón de cosas y no se encontró nada. ¿Qué eficaz podría ser esa colaboración eficaz? No sé si me explico. Debe ser eficaz, por eso es su palabra. Entonces, para continuar el tema, deben de existir esos parámetros, ¿va? El grado de eficacia, la gravedad de los delitos, el grado de responsabilidad, la gravedad del delito y grado de responsabilidad que se le atribuye al colaborador eficaz. Condiciones del beneficio otorgado. Los beneficios establecidos en la presente ley se otorgarán bajo la condición de que el colaborador no cometa delito doloso,
por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se les indique si hubiera cometido o habérsele otorgado tal beneficio. Está plagio y secuestro toda la vida. ¿Ah? Aquí no hay que hacer muchas sumas, porque si es plagio y secuestro, no puede cometer delito. ¿Va? El colaborador eficaz ya no puede ser delincuente. ¿Va? Y si vuelve a cometer, pues se le revoca el beneficio y se le sigue otra vez la investigación correspondiente. Celebración del acuerdo con los beneficiados. Bueno, los fiscales podrán solicitar al juez competente la celebración de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente con las personas investigadas. ¿Cuál es ese? Ese es el convenio, así se le denomina convenio de colaborador eficaz, así se le llama. Observando las reglas establecidas en la presente ley, con esta finalidad los fiscales durante la investigación o cualquier etapa del proceso podrán celebrar reuniones con los colaboradores cuando no exista algún impedimento u orden de aprehensión contra ellos. ¿Ah? O sea que aquí prácticamente el fiscal puede ir a visitar a una persona que esté dentro de la cárcel, ¿verdad? Ahí no hay problema, pero si tiene orden de captura, dice, no, usted no puede reunirse con personas que tengan orden de captura. Mejor, el abogado, por ejemplo, bueno, yo no sé si este señor Sinibaldi va a ser colaborador o no, pero él lo que hizo fue pues presentarse con sus abogados defensores ante la fiscalía y pues poner un día exacto para poder él llegar y someterse a la justicia. Entonces hubo una serie de negociación, podríamos decir, entre el abogado defensor y la fiscalía para que este señor se pudiera entregar. Ya entregado, pues ya podría ser colaborador eficaz. Ahora, hubiera podido ser colaborador eficaz este señor Sinibaldi si hubiera ido a Italia y a tomar la entrevista, no, porque la ley lo prohíbe, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Mientras tenga orden de aprehensión no pueden, pero sí pueden llegar los abogados y decirle o concejales, mire que se entregue y empezamos el trámite de la colaboración eficaz. Elaboración y el contenido del acta del acuerdo de colaboración, culminados los actos de investigación que corroboren la información proporcionada. El fiscal, en caso que considere procedente, solicitará al juez competente la concesión de algún beneficio previsto en la presente ley, el cual deberá contener por lo menos lo siguiente. Ahora, la pregunta sería, miren, ¿y si es a medias esa colaboración eficaz? Usted como fiscal le diría, por ejemplo, entonces viene y le dice el colaborador eficaz, fíjese que mi estructura criminal mató a 5 personas, de 5 casos distintos, porque yo pertenecía a una estructura criminal, que se dedicaba al narcotráfico, mi jefe, el Flyer, por ponerle un nombre, mire, mi jefe, el Flyer, pues él tenía una esposa, podríamos decir, y esa esposa, pues, como no la veía mucho, la esposa andaba con un individuo, andaba con otro y a todos los mató, y él los enterró en tal lugar. Y hace todo el tema de la estructura. Pero cuando verifica el Ministerio Público viene que de los 5 casos que manifestó, solo encuentra 2 cadáveres. ¿Se podría aceptar la colaboración eficaz o no? Esa sería la pregunta, sería medias por decirles algo. Pues yo como fiscal, yo digo que sí la aceptaría. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo 2 casos donde la pena supera más de los 50 años. Vamos a desintegrar una estructura del narcotráfico que mató a otras personas, ¿verdad? Yo sí lo aceptaría. Ahora, pero porque hay varios casos y de esos varios casos se pudieron corroborar 2, por ejemplo, suficientes, pienso yo. Mientras se continúa con la investigación de los otros 3, pues va. Pero ahora, yo no aceptaría una corroboración eficaz, siendo fiscal, en donde un solo caso, el menos del 80% no se pueda corroborar la información. ¿Verdad? Porque entonces ahí sí, mire, viene el colaborador eficaz y dice, mire, fíjese que sí, yo fui testigo en donde Juan y Pedro le llevaron 1 millón de quetzales a Raúl para actos de corrupción, por decirles algo. Y de repente viene y empiezan a investigar
y del millón de quetzales no se encontró. Ah, pero miremosle su perfil económico. Ah, miremos el perfil si se incrementó, no se incrementó, tampoco se incrementó. Entonces, ¿cómo vamos a corroborar que se dio ese dinero? No sé si me explico. Creo que la corroboración eficaz, lo que debe apuntar el fiscal es que sea un 100%. Pero si no es de un 100%, si son varios casos, como en ese que yo le comenté, yo agarraría esa colaboración eficaz porque voy a resolver 2 casos. Pero si es en uno solo y tiene menos del 80% de corroboración de esa información, o verificando de repente si hay otra información que me puedan, de repente se podría dar el convenio, ¿verdad? Eso entonces ahí había una pregunta que decía, es que miren, algunos no cuentan con los requisitos, pues no en todos los casos se va a encontrar toda la información, ¿va? Si bien es cierto, de acuerdo a varios especialistas en resolver crímenes, dicen que ningún crimen es perfecto, pero tampoco es que esta persona, los delincuentes, también vayan a dejar huella a todos sus elementos para que los vayan a cocinar, porque la delincuencia va súper adelantada, pues máximo en el tema de estructuras criminales, pero sí hay que buscar la forma de que sea un 100%, ¿ah? Pero si no se da, dependiendo del caso, dependiendo, pero lo más importante es resguardar el expediente y resguardar que después, más adelante, los fiscales no vayan a poder tener algún tipo de problema. Entonces, ese convenio es importante que hacer las pesquisas, se hayan corroborado dicha información, en caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador, el compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso, entendido que ello no implica ni la disminución de derechos de no declarar contra sí mismo las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. Pues eso, todo esto va incluido en el convenio, ¿va? Entonces cada uno lleva un epígrafe, en el epígrafe se desarrolla si se logró, no se logró, cómo se logró, si la policía encontró, si corroboró las pesquisas. Muchas veces también el colaborador eficaz entrega documentos, por ejemplo, en este caso que tengo el expediente, entregaron unos cheques, pues donde se habían entregado ciertos fondos de dinero, como este caso que tengo aquí es puramente financiero. Entonces, es más prueba documental, ¿verdad? Inicio de la persecución penal. Si en la información proporcionada se establecen indicios razonables de participación delictiva de las personas señaladas por colaborador, el fiscal deberá proceder conforme a un plan previamente diseñado a iniciar la persecución penal contra las mismas. Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración, o sea, el convenio que hace el fiscal con el delincuente, que es un contrato prácticamente donde se ponen los parámetros que hemos visto, ¿verdad? Que se pudo haber corroborado la información, que se entregaron los bienes, todo lo relacionado, los requisitos que establece la ley, los grados, los delitos, cómo se podrá resolver el caso, las medidas que se otorga, la participación del programa de testigos, cómo se va a resguardar la vida, también el tema, prácticamente de lo que se va a solicitar ante el juez, porque el juez es el que va a homologar el convenio. Homologando el convenio, de una vez se hace la aclaración en calidad de anticipo de prueba. Entonces, dice, del acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el 17 de la Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala, el artículo 98 de la presente ley deberán ser aprobados ¿por quién? Por el juez competente. O sea, si no está aprobado por juez, tampoco surte efectos jurídicos. Al resolver el acuerdo presentado, el juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio de las obligaciones a imponer de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible. La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboración fiscal deberá ser fundada expresadamente, claramente en ella, los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Público. Una vez subsanados los defectos señalados, el Ministerio Público podrá, sin más trámite, solicitar nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración. ¿Cuáles serían esas obligaciones a imponer al colaborador? Cuando se concedan beneficios previstos en la presente ley, se impondrá el beneficio de una o varias de las siguientes obligaciones.
presentarse periódicamente ante las autoridades, reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos, de acuerdo a su capacidad económica, no acudir a determinados lugares o evitar determinadas personas, prohibición de portar armas de fuego, salvo que el fiscal considere necesario para su propia seguridad, en caso de ser necesario adoptar una entidad distinta que permita la mejor colaboración, esto ya es parte del programa de protección al testigo, devolver bienes producto de la actividad ilícita, no salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial. La revocación, ¿se puede revocar el beneficio? Sí. ¿Cómo se revoca? Los beneficios establecidos en la presente ley se revocarán exclusivamente a solicitud del Ministerio Público en los siguientes casos. Por haber cometido delito doloso en el transcurso del periodo inferior al doble del tiempo de la pena privativa de libertad que establece la ley que hubiera correspondido a no haberse aplicado el beneficio, ¿va? O sea, prácticamente la persona que comete un hecho delictivo siendo colaborador eficaz y estando dentro del programa, pues se le revocan los beneficios. Fíjense que yo estaba viendo en YouTube y en varios medios, había una persona que pertenecía al cartel de Sinaloa, ¿verdad? Esta persona pues llegó a ser líder dentro de la estructura criminal a la par de este Chapo Guzmán y todas estas personas que lideran este cartel de droga. Se va a Los Ángeles, bueno, a él lo agarran, lo detienen en Holanda, lo trasladan, extraditan a Estados Unidos y en Estados Unidos le ponen una cadena, un tiempo de prisión o lo condenan no sé a cuántos años, ¿verdad? Pero como él era líder también, pero no el líder máximo, él era líder dentro de la estructura, pero no el líder máximo. Y comienza a colaborar con la investigación, creo que fue una de las personas que declaró en el juicio en contra de Chapo Guzmán en Nueva York. Y esta persona, pues, le dan el beneficio, ¿va? Uno de los beneficios que le dan es que lo dejan en libertad, ¿verdad? Con un brazalete, y prácticamente se encontraba en Los Ángeles, y posteriormente él decide regresar a Culiacán, al lugar donde pues él era, ¿verdad? Se escapa de estos beneficios que le habían otorgado, destruye el brazalete, el cual era monitoreado para su ubicación, y llegando a Culiacán, creo que 10 o 15 días tardó ahí y lo matan, ¿verdad? Pero si él hubiera regresado a Estados Unidos, le hubieran revocado el beneficio, lo ingresan a la cárcel, igual, ¿va? Aquí funciona igual. Si él incumple, no se presenta, no es las llamadas del Ministerio Público o incumple lo del convenio, se puede revocar también el tema. El 103, las personas destinarias a las medidas de protección, de eso hay que hacerlo desde el principio, no se puede dejar esa situación. Yo conocí un caso en la fiscalía, que una persona pues no se envió el oficio porque la persona, hay que enviar el oficio a la Oficina de Protección al Testigo y iniciar rápidamente con el programa. El tema es que se tardaron, no se hizo, no hubo constancia y el testigo pues lo matan, ¿verdad? Eso es algo que en esta ley puede pasar, ¿verdad? Un testigo protegido o que se convierta de colador eficaz a testigo protegido es complicado porque los buscan las estructuras criminales y los matan. Entonces hay que proteger. Las medidas de protección previstas son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente ley. O sea que desde el principio, eso no dice la ley que hay que hacer, que le manden a uno un memorial, que hay que hacer una resolución, que hay que enviar oficios. No, eso no lo dice la ley. Pero para protegerse, el fiscal debe dejar constancia de todos los actos dentro del expediente administrativo. Medidas de protección, podemos ver que el fiscal podrá establecer según el grado de riesgo, el peligro existente, pero no es el fiscal, es la Oficina de Protección al Testigo, que hay fiscales ahí, ¿verdad? Hay miembros del Ministerio Público dentro de la oficina, ellos hacen un análisis de resguardo y ellos recomiendan cuáles son las medidas de seguridad más apropiadas.
Las medidas de protección para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido, sus familiares, su domicilio, profesión, lugar, pudiendo ser adoptadas las siguientes: protección policial en su residencia, perímetro, así como la de sus familiares que puedan verse riesgo o peligro. Esta medida puede abarcar cambio de residencia, ocultación de paradero, preservar su lugar de residencia y familiares, previo a la primera declaración del imputado, preservar, ocultar identidad del beneficiario y demás datos personales. Esto de ocultar los datos personales, también hubo una modificación a nuestro Código Procesal Penal, y también en cuando se toman las declaraciones de parte del Ministerio Público se pueden resguardar los datos personales, incluso se debe realizar una plica en donde guarde el DPI de las personas y solo los sujetos procesales pueden pues analizar si es o no la persona. En este caso queda en resguardo del fiscal y en su momento procesal puede quedar en resguardo del juez competente. Después de su declaración otorgada ante juez competente y siempre que exista arreglo o peligro de la vida, que estamos hablando de la declaración en calidad de anticipo de prueba, de sus familiares, podrá otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país con estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente, para lo cual el fiscal dictará las medidas y acciones necesarias. ¿Qué significa esto? Pues que la persona puede cambiar de identidad, puede irse a otro país, trabajar, ¿verdad? Depende de la magnitud y de la estructura criminal que se esté analizando. Pues prácticamente esto es lo que sucede con el tema. Hay una obligatoriedad de la declaración procesal. También existe la confidencialidad, ¿verdad? Los funcionarios, empleados públicos, por razón del cargo, conozcan información respecto al cambio de identidad de la persona, así como la identidad original, deberán resguardar bajo garantía de confidencia, ¿va? Asimismo, el director de la Oficina de Protección emita un dictamen favorable a cambio de identidad. La Oficina de Protección deberá informar al fiscal encargado, llevar un registro detallado de la entidad, determinar los aspectos específicos, establecer las comunicaciones con las autoridades competentes. Los beneficiados de colaboración eficaz hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisión, se les deberá realizar el cómputo de la pena, tomando en cuenta las rebajas establecidas en la literal C del artículo 92. Las impugnaciones, aquí con esto quiero terminar, son normas aplicables a la presente ley en materia de impugnaciones, las aplicables al presente, los recursos contenidos en el libro tercero del Código Procesal Penal. Recordemos que los recursos que se encuentran en nuestro Código Procesal Penal, de acuerdo al recurso de apelación, no está el recurso de apelación del convenio de colaboración eficaz. Y aparte también están las interceptaciones de comunicaciones, las medidas precautorias y así como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. O sea que el 107 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, hay que agregárselo al 404 del Código Procesal Penal, donde se encuentran todas las casos en que se puede aplicar la apelación genérica, ¿va? Porque así le hemos denominado, pues, o se le conoce la apelación genérica, porque la otra apelación es la apelación especial que se presenta, pero ante la sala después, y hay algunos casos de procedencia de la apelación especial. Pero en este caso, las interceptaciones pueden apelarse después que se tenga conocimiento de parte de la persona encargada de esta situación, o sindicada, perdón, y las medidas precautorias, así como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. Esto se da ante el juez de primera instancia penal, quien lleva a cargo la causa. Vamos a abrir el chat un momentito para ver si tienen algunas preguntas, consultas con el tema de colaborador eficaz, ¿verdad? Y vamos a esperar unos 2 minutos y vamos a dejar abierto el chat para que hagan sus preguntas y posteriormente lo cerramos, las contestamos y abrimos otra vez si tienen algún comentario.
Bueno, vamos a ya contestar las preguntas que se nos han hecho. Vamos a ver aquí la primera. Vicky, ¿el colador eficaz recibe un tipo de remuneración para empezar una nueva vida, ya que entregan todos los bienes? Miren, pues dependiendo el tema, en la oficina de protección al testigo, ya es un tema más administrativo de ellos. Ellos verifican en el tema, por ejemplo, de Petrona Say, que era la testigo en el caso Zika Visa, pues como no ha terminado el caso y es colaboradora eficaz, sí, yo creo que es colaboradora eficaz, y pues ella la tienen resguardada, pagan su domicilio, su comida, o sea, dependiendo del caso, y de acuerdo a la Oficina de Protección al Testigo, el análisis que ellos hacen de la situación económica, pero si lo van a trasladar a otro país, porque el caso es delicado, por ejemplo, en el caso de este señor Lima, ¿verdad? En donde su conviviente se vuelve colador eficaz, imagínense el tipo de información que puede tener o la que ya rindió y el peligro que corre en su vida, pues la sacaron del país y le dan comida, vestuario, todo la oficina de protección, es de acuerdo a la evaluación que ellos hagan. Vamos a ver, Evelyn Virginia, la protección al colador eficaz y familiares termina de brindarles a cambio de entidad estatus migratorio, si fuera el caso, ¿en qué momento? Bueno, dependiendo del momento, bueno, yo les voy a contar la experiencia que he tenido. Yo también tuve un testigo protegido, no era colaborador eficaz, pero sí entró a la protección al testigo y la oficina pues evaluó que ya no era necesario, ya no existía el riesgo porque el caso ya había finalizado, ya se había ejecutoriado la sentencia y hasta ahí dejaron de apoyar al testigo. En otros casos pueden ser más difíciles y puede ser incluso de por vida. Dependiendo el análisis que haga la Oficina de Protección al Testigo, la magnitud del caso, la importancia del caso, bueno, todos los casos son iguales, pero si lo miramos, hay unos casos que se diferencian entre otros, ¿va? Como que podría ser el grado de peligrosidad. La defensa de la víctima puede revocar el beneficio de colador eficaz. Eh, Podría ser, sí, sí, si la víctima se opone, podría ser. Si hay personas detenidas, efectivamente, y está constituido, bueno, la víctima en cualquier etapa, con las reformas que hubo al Código Procesal Penal, en cualquier etapa puede comparecer al proceso penal y puede hacer las manifestaciones que considere pertinentes. Pienso yo que con una argumentación lógica, argumentada, fundamentada, creo que sí podría revocarse ese beneficio. Eh, Gracias, Marlene. Ricardo, ¿qué pasa cuando el colador eficaz involucra a un juez? Híjole. Mm, pues debería de realizarse las pesquisas correspondientes. Primero, si el colador eficaz da la información, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es verificar, pero si esta persona goza del derecho ante juicio, debe hacer una investigación aislada, ¿verdad? Una declaración, una investigación aislada que no pueda afectar el derecho constitucional a esta persona, diligencias básicas. Podría hacer y pedir que se levante ese derecho ante juicio. No, es que cada caso es distinto. En las experiencias que yo he tenido, la Oficina de Protección del Testigo, aún pues he visto yo casos que después de 8 o 9 años siguen protegiendo la vida de la persona. En el caso de la persona que desee ser colaborador eficaz, está cumpliendo condena. Si bien los beneficios se tramitan desde el juez de ejecución, la información que proporcione es eficaz en cuanto a la investigación que controla por juzgado de primera instancia, tomando en consideración que el condenado se encuentra a disposición de ejecución y no del contralor. La aprobación debe ser con eficaz, se tramita ante el contralor o jurisdiccional o ante el juez de ejecución. Yo creo que es el juez jurisdiccional que debe dar a cabo el control del tema de la colaboración eficaz, porque al final la colaboración eficaz surge a raíz de información que va a resolver o va a resolver el caso principal. O sea, que iniciaría de nueva cuenta el juez de primera instancia penal, narcoticidad y delitos contra el ambiente, para estos nuevos hallazgos, podríamos decir.
Pero aunque no llenen requisitos legales para ser colaboradores, les otorgan calidad en los casos donde he visto involucrada a la expresidenta Roxana, Juan Carlos Monzón, él realizado actos propios del delito como autor y a quien intervino en la planificación. Por eso, pero Juan Carlos Monzón, según yo sé, eh, creo que está mal aplicado el tema de la colaboración eficaz en esos casos específicos. Eh, pero él es de abajo hacia arriba, ¿va? O sea, Otto Pérez Molina, esta señora Valdetti, todos eran como los líderes, ¿verdad? O sea, es un poco complicado también el tema y dependiendo del punto de vista del fiscal que lleva a cargo el caso. El problema es que uno debe de llevarlo pensando en el futuro, que no se lo vayan a votar a uno, ¿verdad? No es, pues aquí ya tengo resuelto mi caso y pues entrémosle con el tema del colaborador eficaz y con eso órdenes de aprehensión, resolvemos los casos. No, el problema es más adelante. Si no cumple con los requisitos, hay algunas situaciones que no se hicieron de conformidad con la ley, entonces ahí pueden haber algunos temas. Ya manifesté el tema de diferencia entre testigo y colaborador. El colaborador se llama testigo protegido. Sí, el testigo protegido, ¿verdad? El que está presente en la comisión de un hecho delictivo y a través de sus sentidos, ya sea la vista, el oído, el tacto, incluso el olfato, puede dar reseñas de qué sucedió con modo, tiempo y lugar, ¿verdad? El testigo protegido, bueno, siempre todos los testigos deben de ser protegidos, pues, va, porque si hay casos delicados. Pues prácticamente esas son las preguntas. Vamos a abrir por un minuto más y vamos con las últimas. Si tienen algunas otras consultas o ampliar las mismas para ir terminando. Ya abrí nuevamente el chat. Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a cerrar el chat. Eh, Vamos a contestar una pregunta, creo que hubo más. Lick, sí, Catherine, sí me puede escribir a mi celular, no hay ningún problema. Marco Antonio Cifuentes, buenas noches, Lick. En un procedimiento de colaborador eficaz, de buena información, pero lo envían a un lugar y él informa que ahí lo quieren asesinar y no lo apoya y lo asesinan. ¿Recae alguna responsabilidad de alguien? Sí, realmente hay responsabilidad penal en contra de aquellas personas que pongan en peligro la vida del colaborador eficaz, ¿verdad? O sea, lo primero que hay que hacer es resguardar la vida de la persona solo con el hecho de que quiera ser colaborador eficaz, ¿va? Todos los casos, no hay excepción alguna, todos los colaboradores eficaces están en riesgo. Hay que proteger la vida, hay que oficiar a las distintas instituciones de seguridad, sistema penitenciario, gobernación, PNC, y el juez contralor pues debe ratificar y mandar a donde corresponda todos esos oficios para el cumplimiento. Hemos llegado al final de esta nueva charla. El día de mañana vamos a estar con la ley Pina y el pasado mañana en la última clase vamos a estar con la ley de extradición, que vamos a traer un caso real donde una corte en Nueva York solicita la extradición de un guatemalteco y, y vamos a platicar de todo el procedimiento de extradición. Que pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga, que estén bien.